Buenas tardes traders, el día de hoy, día del 3 de abril de 2026, pues vamos a hacer un poco lo que es un resumen de lo que ha pasado este mes, un poco lo que ha pasado esta semana. Y después de hacer un buen análisis de los mercados actuales, pasaremos a hacer una recomendación más previsiones de lo que podremos esperar las siguientes semanas o meses. Y justo al final de este vídeo también os haré una recomendación de 3 acciones que he estado mirando yo en cartera. Así que empezaremos, como estaba diciendo, con el análisis de los mercados actuales. Actualmente lo que más está moviendo los mercados es el conflicto que ya conocemos todos, es imposible no conocerlo, sale en todas partes, en las noticias, etc. Es el conflicto que hay en Oriente Medio, en concreto en lo que es el estrecho de Hormuz, con una guerra entre Irán contra Estados Unidos e Irak. Esto, sobre todo, lo que hace es dificultar el transporte de más del 20% del petróleo mundial, lo que ha provocado en estos últimos días pues que el precio del petróleo pues se disparara, como podemos ver aquí. Pasó de costar 60 euros el que no es Brent, el cocinado, no sé cómo se dice, el refinado, a subir actualmente lo que es un 66%. Lo que es una locura. Y pues exactamente eso es lo que ha pasado. Y pues las bolsas han reaccionado bastante mal. No más porque sea una guerra, sino también por un miedo a lo que es una presión inflacionaria que provocara una subida de los tipos de interés. Entonces, como podemos ver, aquí la bolsa, esto es el S&P 500, pues ha caído con fuerza. En los anteriores días que hemos visto, pues hemos visto como aquí, por ejemplo, el S&P 500 nos dio una vela con bastante fuerza y volumen hacia la EMA 200, que actualmente el precio se encontraba por abajo, y como ha continuado, pero mismamente ayer, o sea, esto de aquí se produjo, este movimiento de aquí que podemos ver que es una especie de suelo que el índice ya intentaba volver a subir, a volver a su zona alcista, pues se detuvo puesto que esto se produjo porque Trump empezó a decir que el conflicto iba a terminar ya, que estaba dispuesto a hacer un acuerdo con Irán para detener el conflicto, aunque no se abriera el estrecho, porque él decía que Europa tenía que llevar negociaciones para abrir de nuevo el estrecho y que él no se iba a encargar. Pero finalmente lo que ocurrió mismamente ayer es que se retractó, como suele hacer, y dijo que no, que el conflicto no iba a terminar, que en 2 semanas, que iba a terminar en 2 semanas, lo que lleva diciendo durante un mes, que iba a terminar en 2 semanas, y que en esas 2 semanas pues iban a, como de sus mismas palabras, a devolver a Irán a la edad de piedra, es decir, un agravamiento del conflicto, que el conflicto se iba a permanecer. Sin embargo, la bolsa más o menos no reaccionó, reaccionó con mucha fuerza bajista, pero después finalmente al final de la sesión logró remontar con fuerza alcista, aunque sin embargo, por ejemplo, el índice del Dow Jones no consiguió remontar y acabó a la baja. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos estimar? Lo primero de todo, un consejo frente a estos tiempos en los que Donald Trump está moviendo los precios de los activos como le apetece, es que no os toméis las palabras de este señor en serio. En plan, tenéis que fijaros qué es lo que está haciendo la bolsa en sus acciones. Es decir, Trump dice, mañana acaba la guerra. Vale, pues no. Primero de todo, no nos fiamos los primeros días. Estaremos esperando acciones, porque por ejemplo, con lo que ocurrió este día, que subió mucho la bolsa, que empezó a decir que iba a terminar el conflicto ya, esto, aquello, lo otro, pues sus acciones eran llevar 200 millones de tropas terrestres a Irán. No sé yo si esas tropas terrestres iban a acabar la guerra, no lo sé yo, pero me da a mí la sensación de que no. Entonces, pues nos vamos a fijar en sus acciones, ese es un consejo que os doy. Y pues eso, lo que podemos esperar actualmente, esta vela tuvo bastante volumen, sin embargo el Dow Jones cerró a la baja y actualmente el precio se encuentra por debajo de la EMA 200, por lo que podemos esperar es que el precio pues continúe un poco acumulando aquí, dudo que baje mucho más, puesto que el precio del petróleo ha subido bastante. Y Powell, el presidente de la Fed, dijo que no tenía pensado subir los tipos, pero sí esperaba una inflación cortoplacista, pero no que influyera a largo plazo. Entonces lo que podemos esperar es que igual se mantenga en esta zona, o que igual el mercado, si el conflicto se empieza a desescalar, que es algo que dudo, a no ser que pasen una semana, pues podríamos esperar ya que el mercado haya tocado ya un techo, o sea, un suelo. Es posible que el mercado haya tocado un suelo y que podamos estar ya frente a una recuperación. Aunque es bastante pronto para decirlo, pero hay bastantes señales que nos lo corroboran. Por ejemplo, el VIX, que cayó un 2,69% ayer, colocándose los 23 puntos cerca de los 20.
Los bonos del tesoro volvieron, el rendimiento de los bonos volvieron a caer, los bonos del tesoro subieron. ¿Qué podemos ver más? Pues podemos ver también como lo que son los índices monetarios, pues el dólar pues ya no está subiendo con tanta fuerza, está empezando a caer un poquito. Después, aunque sin embargo el resto de índices monetarios sí están cayendo con fuerza. Por otro lado, los metales preciosos están cayendo también con fuerza. Pero sobre todo lo más interesante es que el petróleo está subiendo mucho. Subió ayer un 13%. O sea, subió ayer un 13%. Y sin embargo podemos ver que las bolsas no han reaccionado con tanta fuerza como por ejemplo esperábamos. A nivel de alimentos podemos ver también cómo estos están empezando a retroceder. De hecho el DBA, que es un índice que recoge más o menos todos estos alimentos, o sea, las materias primas agroalimentarias, podemos ver cómo tuvo esta gran subida y ahora ya empieza a frenarse un poco. El café también está cayendo. Están cayendo prácticamente el precio de todos los alimentos. Frente a esto, ¿qué podemos opinar? Pues podemos opinar pues que está empezando a haber más que una desescalada, porque desescalada no hay, sino que el mercado está empezando a creer que este conflicto va a terminar. Y más aún, podríamos decir incluso que se está acostumbrando al conflicto. Porque, antes Bitcoin se mantiene en su rango, pero lo que estábamos hablando. Esto, por ejemplo, podemos ver aquí todos los eventos que han habido geopolíticos. Y si nos fijamos aquí, esto de aquí es la guerra de Rusia y Ucrania. Vale, si nos fijamos, el mercado inició una tendencia a la baja de aquí hasta aquí. Y el conflicto aún no ha terminado, en plan... La bolsa estuvo cayendo prácticamente durante... ¿cuánto? ¿Un año? Sí, estuvo cayendo durante un año y en su conjunto 228 días, lo máximo. Y entonces, a partir de aquí, a partir de este punto, la bolsa empezó a subir y recuperarse un montón. Recuperarse un montón teniendo en cuenta que el conflicto aún perdura. Esto significa que las bolsas se acostumbran a los eventos geopolíticos. Sin embargo, en conclusión, lo que podemos esperar aquí del precio. Como podemos ver, el precio ayer nos dio una vela... O sea, el precio hace unos días nos dio una vela... El martes nos dio una vela con bastante fuerza y volumen, alcistas. Tras romper la EMA 200. Ahora parece que el precio está volviendo a esta EMA 200 y que nos dio ayer una vela pues bastante... Una barra bastante interesante, con mucha mecha bajista, pero con mucho volumen y con fuerza alcista. Entonces, el VIX también vemos que cae, así que lo que podemos esperar es que, aunque sin embargo el Dow Jones cae, lo que podemos esperar es lo que os digo, una posible acumulación en esta zona. Pero eso depende sobre todo de lo que vaya a decir Donald Trump en los próximos días, pero os recuerdo que nosotros nos fijamos en las acciones. Entonces lo que preveemos es que si el conflicto se mantiene, que este empiece a hacer un rango, o si no, si el conflicto ya finaliza, que las bolsas peguen un subidón hacia arriba, muy probable. Sin embargo, si esta velada aquí, la del día de hoy, rompe la EMA 200 a la alza y acaba con mucho volumen, podríamos esperar que el mercado ya haya tocado un techo y empezaríamos a buscar ya compras en renta variable. Pero por ahora esperamos a ver cómo se desenvuelve la situación. Sobre todo lo que más nos interesa es ver ese índice VIX por debajo de los 20 puntos. Y ahora, como os estaba diciendo, a nivel de acciones, ¿qué acciones hemos visto y qué acciones consideramos comprar en el momento en el mercado, en el momento en el que rompan bases y el mercado ya se dé la vuelta a la alza, ya confirme a la alza? Pues la primera de todas es Williams Company. Es una empresa del sector energético. Hay que decir que se está beneficiando por esta situación del petróleo, etc. Y como podemos ver aquí, sus EPS trimestrales pues han subido con bastante fuerza. Después sus ventas también han subido y su ROE es bastante alto, está por encima de 17, que es lo que nos interesa. Después su línea de RSI, el RSI es el Relative Strength, que mide la fuerza que tienen, la subida que tiene en comparación al 100% de acciones del SP500, pues es un 87 sobre 100, está bastante bien. Pues está subiendo, es una acción que está subiendo, mientras que el resto de la bolsa está cayendo. Como podemos ver aquí, estos serían sus EPS y todo lo demás. Como podemos ver, lo que es a nivel EPS quarter to quarter, podemos ver que esta vez ha hecho un 50% positivo, lo que está bastante bien. Después a nivel anual, quitando el año que esto sería 2025, 4, 3, 2023, que tuvieron unos EPS, beneficios por acción bastante altos. O sea, no, estos son beneficios.
unos beneficios bastante altos, pues vemos cómo están creciendo. Después, los quarter to quarter vemos que están creciendo también. Los EPS 3-5 años vemos que son bastante altos. El flujo de caja está creciendo también. El net profit margin también vemos que está creciendo. Y sus ventas están creciendo, está todo creciendo. A nivel fundamental, sinceramente, lo vemos todo bastante bien. Y esperamos comprar. Además, también está dentro de las carteras de diferentes bancos o fondos de inversión importantes, como puede ser Lehman Brothers. Y su free float deja mucho que desear, aunque sin embargo el resto de fundamentales lo mitigan. Después, siguiente acción. Tenemos Millicom International Cellular. Esta es una... por cierto. El patrón que estamos buscando es un patrón de caja cuadrada, es decir, que cuando se rompa esta línea de aquí de entry, si el mercado ya se ha recuperado, el VIX está por encima de 25, tenemos una confirmación de que el mercado ha tocado un suelo, pues entonces ahí compraremos. Después tenemos Tigo, que es Millicom International Cellular. Aquí podemos ver cómo tiene un RS de 98, es una locura, y encima es una empresa de telecomunicaciones, es decir, que está un poco más alejado de lo que es el sector energético, y pues vemos cómo está subiendo con fuerza, mientras que el resto de la bolsa está cayendo. Tiene un 98 Relative Strength, lo que es una locura, y sus EPS ahora lo vais a ver que están bastante bien. Aquí el patrón que tenemos es de base ascendente, ya ha hecho 2 pullbacks con fuerza y ahora ha roto el tercero. Compraríamos ya, o sea, la idea sería comprar ya, pero como el mercado pues no acompaña, pues no lo vamos a hacer. Sus EPS y etcétera serían estos. Como podemos ver, los EPS quarter to quarter son una locura, o sea, son una locura. Estamos hablando de un 737% en comparación al trimestre anterior, es una locura. 795% es una locura. Los yearly EPS podemos ver también que son altísimos los del año pasado, es decir, que podríamos esperar que este año, pues, o sea, que este mes, pues reviente literalmente la acción. O sea, es una locura lo que tiene. Los EPS cuatrimestrales podemos ver cómo están en crecimiento, obviando el tercer trimestre que fue bastante fuerte. Después, los EPS a 3 años, de 167%, es un gran crecimiento. Flujo de caja podemos ver cómo está en aumento. El net profit margin a nivel de cuatrimestral, pues podemos ver que el mejor fue el tercer trimestre, con un 49,27%, aunque sin embargo, como hemos apuntado aquí en comentarios, podemos ver cómo es el más grande de los últimos 11 años, lo cual es muy positivo. Las ventas trimestrales también están creciendo, las anuales también, aunque un poquito más lento, también crecen. Un problema que vemos es que están añadiendo número de acciones, no están recomprando, aunque eso no es sinceramente no nos preocupa mucho. Y después las sales quarter to quarter podemos ver cómo ha pasado de ser negativas al anterior trimestre un 15,69%, lo que es un gran número. Y por último, la última acción que estamos considerando es Johnson & Johnson, que sus últimos cierres no han sido tan buenos como los anteriores, pero aquí estaríamos buscando un patrón de doble suelo, como podemos ver, con el entry en 245,48 euros. Y vamos a ver sus EPS y fundamentales. Como podemos ver, los EPS quarter to quarter han caído bastante porque, hay que tener en cuenta que el primer trimestre fue un 238%, que es una locura. Pero sí es verdad que han ido cayendo, aunque ya están en 48,39%, que es muy alto. Después los anuales, podemos ver que el año pasado pues fueron mucho más altos que los anteriores 4 años. Después los EPS de 3 a 5 años son bastante altos, están bastante bien, 17,88%, 14%, está bastante bien. Después podemos ver también reflejado lo del quarter to quarter aquí, como los beneficios del primer trimestre fueron muy altos y después han ido bajando, aunque siguen siendo bastante altos. El flujo de caja está subiendo. El net profit margin vemos como el primer cuatrimestre fue muy alto, aunque sin embargo, como podemos ver, el anual es el más alto de todos los años, es una locura. Y las ventas están subiendo, anuales y cuatrimestrales. Eso significa que sus costes, como podemos ver, los cuatrimestrales también están subiendo. Y esto significa que los EPS son un poquito más bajos, sobre todo porque el número de acciones ha aumentado, porque el precio ha bajado en consideración al número de acciones. Y después también porque me imagino que los costes que estarán llevando serán bastante altos, habrán crecido bastante también. Así que eso sería todo, esas son las acciones que consideramos y esa es la opinión que tenemos frente al mercado. Así que hasta aquí el resumen de hoy, hasta la próxima.